Yo llevo 40 años estudiando la figura del Sor Patrocinio y el primer contacto que yo tengo, o sea, la primera vez que yo veo algo escrito sobre esta mujer es cuando yo estoy haciendo la tesis doctoral. Yo hago la tesis doctoral, yo hago la biografía de tesis doctoral, hago una biografía de un ministro de Isabel II, Pascual Madoz, que fue el autor de la desamortización de 1855. Y Pascual Madoz era uno de los notables, de los dirigentes, diríamos hoy, del Partido Progresista. En la época de Isabel II había dos partidos políticos que se alternaban, el Partido Moderado y el Partido Progresista, este era uno. Y entonces ahí pues sale, entre los papeles Sor Patrocinio, pero sale de una manera, de las cosas que he escrito, que a mí no me encajan. Es como si tú de repente alguien te dice: he visto una vaca voladora. Y ha dicho: un momento, quieta ahí. Vaca voladora. No. Vamos a ver. Lo que tú has visto, dice, pero era muy grande. Dice, no, era pequeña. Dice, oye, a lo mejor lo que has visto es una cigüeña voladora. Cigüeña voladora sí, vaca voladora no. Bueno, pues entonces, a mí lo que me llama la atención es que lo que se dice ahí no encaja históricamente, no me encaja. Y entonces, pues empiezo a investigar. Como la realidad es siempre mucho más interesante que la ficción, el primer descubrimiento, digo, anda, qué interesante. Bueno, y así se me ha pasado la vida. O sea, con qué interesante, ¿no? En estos momentos yo he publicado ya un primer libro, porque claro, un primer libro que es una etapa, porque claro, esta mujer tuvo una etapa tan grande y con una actividad tan espectacular. Ella nace en 1811, muere en 1891, por lo tanto abarca todo el siglo XIX. Fundó 18 conventos, que se dice pronto. De los 18 conventos, cuidado, de esos conventos en estos momentos hay ya nada más y nada menos que 12 monjas elevadas a los altares. 10 de ellas que estaban en el convento de las Concepcionistas, aquí de la calle Mártires Concepcionistas, y 2 en el convento del Párvulo. O sea que de los 18 conventos con pedigrí, en cada convento además ponía un colegio para niñas pobres en el siglo XIX, cosa que, o sea, monjas de clausura atendiendo colegios sin salir de la clausura, atendiendo colegios de niñas pobres. Y encima era amiga de Isabel II. Bueno, todo eso se entiende, ya todo esto perseguida, pero con una aparición de la Virgen, de la que hablaremos, aprobada por el Papa. O sea, son tantísimas cosas que para escribir un libro con la investigación que yo he hecho, pues yo necesitaría, no exagero nada, pues necesitaría más de 5, 6.000 o 7.000 páginas, y eso no es un libro. Entonces, lo que he hecho ha sido publicar el primer libro, que va desde el principio hasta 1835, y después iré publicando otro, ¿no? Sor Patrocinio es una chiquilla que nace el 27 de abril de 1811 en un pueblo importante de La Mancha como es San Clemente. San Clemente. En un momento, 1811, que ese pueblo está invadido por los franceses, invadido y torturado. Claro, en todos estos años yo me he recorrido archivos por todos lados. Por supuesto, los archivos de San Clemente, tanto el archivo parroquial como el archivo del ayuntamiento, me lo he limado. Y digo torturado porque, bueno, hay un dato curiosísimo en los archivos parroquiales. Se ve cómo
9 meses después de la entrada de los franceses, en el libro de bautismos de San Clemente aparecen cantidad de niños expósitos, niños abandonados, que son el fruto de las violaciones de los franceses anteriores. Bueno, pues nace Sor Patrocinio en un pueblo en esas circunstancias, con lo cual no tiene ninguna formación. Su padre es el administrador de rentas de San Clemente, que se lleva a regular con el cura, hasta el punto le pone una denuncia al cura, porque el cura vende el vino a un precio al que a él no le gusta, y como él es el administrador de rentas, con lo cual tampoco en su familia es esto, tiene un ambiente religioso ni siquiera humano. La secretaria de Sor Patrocinio escribió una biografía, se titula Vida admirable, y esta mujer, que es delicadísima en la escritura, pero de una caridad y tal, cuando define a su madre, a la madre de Sor Patrocinio, dice una de las cosas más tremendas que yo me he encontrado. Dice: tenía corazón de hiena, de la madre de Sor Patrocinio. ¿Por qué? Porque en 2 ocasiones intenta asesinar a Sor Patrocinio. Una cuando nace, que la abandona, la deja tirada, y otra, ya siendo niña, la intenta dar una tortilla envenenada para asesinarla. Es decir, Sor Patrocinio en su infancia no tiene nada, no tiene formación, no tiene un ambiente familiar, no tiene nada, lo tiene todo en contra, menos a Dios y a la Virgen. Porque ya desde pequeña ella tiene muchas gracias extraordinarias, y su padre va a morir pronto, y se trasladan desde San Clemente, desde el pueblo de San Clemente, se trasladan a vivir a Madrid. La madre se encuentra con 5 hijos y se queda viuda. Al poco de venir a Madrid se queda viuda, ¿no? Y en Madrid, Sor Patrocinio, se empieza a hablar de Sor Patrocinio. ¿Por qué? Primero, porque es una chica muy guapa, pero además de guapa, que tampoco era, digamos, un bellezón de espada, era muy guapa, pero sobre todo es que era muy guapa interiormente, o sea, la conversación que tenía, el trato. Y ella, para poder ayudar a su familia, se coloca, la madre la coloca en el convento de las Comendadoras, que sigue en pie todavía, cerca aquí en Madrid, de la Plaza Castilla, las Comendadoras de Santiago, lo que llamaban de educanda. ¿Qué era eso? Ese convento, que es enorme, el convento de las Comendadoras, tenía una parte, además del convento, que era residencia para mujeres nobles que se habían quedado viudas, es decir, lo que hoy sería una residencia de la tercera edad para gente bien. Y entonces Sor Patrocinio va allí a trabajar. Probablemente no le pagarían nada, pero es una boca menos que alimentar. Y allí encontramos a Sor Patrocinio con 15 años. Y claro, estas mujeres, pues, ¿qué haría? Pues barrerles, fregarles, hacerles los recaos, etcétera, etcétera. Estas mujeres que pertenecen pues a las clases medias y altas empiezan a hablar de Sor Patrocinio. Y entonces, tan se empieza a hablar de Sor Patrocinio y tan es la gracia que aparece un personaje en Madrid, el que yo digo que era listo como el hambre,
y malo como un demonio, pero como un auténtico demonio, que es Salustiano Olózaga. Salustiano Olózaga, que se enamora de Sor Patrocinio y pacta con la madre de Sor Patrocinio, parta la boda, así de claro. O sea, claro, era, vamos, Sor Patrocinio era pues la joyita de Madrid y tal. Claro, la madre de Sor Patrocinio dice, casó a la niña con, cuidado, Olózaga entonces, además de ser un abogado importante en Madrid, es uno de los líderes del Partido Progresista. Fijaros si sería listo el tío, si sería listo, que tiene, que es autor del más grande de los inventos políticos, como yo digo. Los liberales, después de la Guerra de la Independencia, a la vuelta de Fernando VII, cuando gobiernan, después del periodo absolutista, a partir de 1820, se dividen en dos grupos. Unos que quieren reformar la Constitución de Cádiz, para moderarla y tal, que son los moderados, y otros que la quieren mantener a rajatabla y no sé qué, que son los exaltados. O sea, y Olózaga, en un momento dado, a su grupo de exaltados dice, eso de exaltado no suena bien. Y se inventa la palabra progresista. Fíjate, es el mayor invento político de la historia. Vamos, tú a cualquier político le dices, es que usted es progresista. ¡Oh, engorda! O si le dices, usted no es progresista. ¡Oh, se te viene! Pues el invento es Olózaga. Y Olózaga pacta la boda con la madre. Claro, ¿qué problema tenía eso? Que Sor Patrocinio lo que quiere es ser monja. Y además quiere ser monja de clausura. Y le rompe la baraja a la madre. Y lo consigue. De hecho, ella profesa con 19 años en un convento que estaba... bueno, cuidado, he dicho, Olózaga era importante porque era abogado, porque era jefe del partido, uno de los jefes del Partido Progresista, y porque está en la dirección de la masonería española, claro. O sea, son las tres cosas. Era un tipo con muchísimo... Vamos, la madre había arreglado el futuro de toda la familia con esa boda, ¿no? Y Sor Patrocinio ingresa en el convento del Caballero de Gracia. El convento del Caballero de Gracia, para los que conozcan Madrid, está en ese pico que forma la calle Caballero de Gracia con la Gran Vía. Por cierto, la calle Gran Vía fue reformada, antes era más estrechita, y antes de la reforma se llamaba la calle de San Miguel. Claro, hay nombres que en las logias no les gustan. Lo de San Miguel les produce yuyu, y entonces cambiaron el nombre. La calle San Miguel se llama la calle. Pues ahí. Y, oye, ¿qué nos estaría diciendo de Sor Patrocinio en Madrid? Porque la madrina de la toma de hábito de Sor Patrocinio es nada más y nada menos, hemos dicho que era una chiquilla de un pueblo perdido. Bueno, pues la madrina de Sor Patrocinio es la marquesa duquesa de Benavente, que vivía allí en el Capricho, o sea, y que tenía bien prestarle su pintor a los reyes. Dice a la Goya, vete para allá a Carlos IV y le pintas unos cuadritos y tal, ¿no? O sea, cuidado, la duquesa de Benavente y su hija, la marquesa de Santa Cruz, van a ser las madrinas primero de la toma de hábito y después de la
de la profesión. Es decir, Sor Patrocinio es, bueno, es alguien de la que se habla en Madrid, con 19 años. Con 19 años. Bueno, y Sor Patrocinio entra en el convento y desde el primer momento empieza a tener muchísimas gracias extraordinarias, como cuál, levitaciones, éxtasis, estigmas. De esto hablaremos ahora después. Claro, imaginaros a la pobre abadesa, que se llamaba la Madre Pilar, que de repente le entra una chiquilla así, muy famosa, pero con 19 años, que se la encuentra levantada del suelo un día, otra vez en éxtasis, la pobre abadesa se lleva unos sustos. Entonces, la mujer, ¿qué es lo que hace? Pues lo que haríamos cualquiera de nosotros. Llama a sus superiores, que son los franciscanos, son concepcionistas franciscanos, llama a los superiores de la orden y le dice, oiga, en este convento están pasando cosas de estas. Y los superiores le dicen a la madre, dice, bueno, pues usted escriba todo lo que vea. Y entonces la Madre Pilar en un cuaderno escribe todo lo que ve, que es un cuaderno de conciencia, no es un cuaderno escrito para que lo lean sus superiores, no un historiador. Y es aquí que yo encuentro ese cuaderno. Entonces, claro, cuando tengo que hacer la fase de la vida de Sor Patrocinio, digo, pues ¿para qué lo voy a...? Lo que hago es publicar el cuaderno y anotarlo. Y ese es el primer libro, que es Las llagas de la monja, que llega hasta 1835. Ahí, una de las cosas que se producen, dos de las cosas importantes que se producen en la vida de Sor Patrocinio es la aparición de la Virgen del Olvido. El 13 de agosto de 1831 se le aparece la Virgen del Olvido con un mensaje estupendo, mostrándose como madre. Por cierto, 13 de agosto. 13 de agosto. Qué curioso, ¿eh? En Fátima la Virgen se aparece todos los días 13, menos el 13 de agosto. El 13 de agosto la Virgen no se puede aparecer porque los pastorcillos de Fátima están presos en Ajustrel. Se aparece días después en Los Baliños. Y qué curioso que en esa aparición y en ese éxtasis, una de las cosas que ve Sor Patrocinio, en un momento dado le dice a la Virgen, ¿pero no ves cómo está la España? Entonces, una de las cosas que hace la Virgen es coger un pañuelo, meterlo en el corazón de Jesús y rociar a España con la sangre de Cristo con ese pañuelo. ¿Verdad que nos suena esto de la aparición de esas jarras que cogen los ángeles, que lo ven los pastorcillos de Jesucristo y lanzan la sangre de Jesucristo? Ay, bueno, es que se está pareciendo la misma, es que la Virgen del Olvido es la misma que la Virgen de Fátima. Luego, hace las mismas cosas, es que la Virgen es así, es que es muy sencilla, ¿no? Bueno, entonces, primer punto. Bueno, y eso tiene en Madrid, cunde una devoción. Se anunciaban por los periódicos los cultos de la Virgen del Olvido. Bueno, eso a los masones les pone, vamos, de indigestión, ¿no? O sea, que todo Madrid, o sea, el convento de Caballero de Gracia se convierte en un centro de devoción mariana. Claro, eso, cuidadito, ¿no? Bueno, y después otro tema importante son las llagas. La Sor Patrocinio recibe las llagas en el costado, en las manos, en los pies y en la cabeza.
pero las recibe en dos momentos diferentes. Y en este momento voy a daros una primicia a Mater Mundi, porque no está publicada. Del análisis que yo he hecho de la recepción de las llagas, yo soy historiador, no soy teólogo, pero yo brindo todos los datos, o brindaré todos los datos, porque yo lo que pienso es que Sor Patrocinio lo que tiene es la transverberación, lo mismo que tuvo Santa Teresa. O sea, por eso primero se imprime la llaga del costado y después el resto de las llagas. Y además la llaga del costado es que tiene las mismas características que las que reciben la transverberación, que es primero se le aparece Jesús con la cruz, le hiere el costado, todo es igual. Y sobre todo tiene una importancia decisiva, porque ¿qué es la transverberación? La transverberación es que, por una gracia especial, te quema el corazón para purificar el corazón de toda deleite, mancha o perjuicio mundano, para que sea absolutamente sobrenatural. Es decir, te mete, la transverberación te mete en una división mística que, mire usted, eso está fuera de competición. Claro, eso implica, entre otras cosas, el don de sabiduría del Espíritu Santo. Y eso explica que esta mujer, Sor Patrocinio, que no tiene ninguna formación, escriba las cosas que escribe, porque lo primero que ella hace es escribir unas novenas con 20 años, que dice, pero bueno, ¿esta de qué escribe esto? Y además es el misticismo de Sor Patrocinio, es un misticismo que lo entiende todo el mundo. Yo, con todo respeto, a mí me pasa una cosa con los místicos, y es que la mitad de lo que dicen no lo entiendo. O sea, dicen unas cosas, es que no hay quien... Bueno, yo hablo por mí, o sea, yo soy muy ceporro, pero yo la mitad de lo que dicen no lo entiendo. Y gran parte de lo que entiendo yo no llego, vamos. Bueno, sin embargo, lo de Sor Patrocinio, pues sí. Por ejemplo, en una de esas novenas, que lo publico en este libro como apéndice, él dedica una novena a la Virgen del Olvido. Y cada día ella va recordando un olvido de la Virgen. Y en un momento dado dice: bendito olvido el que tuviste de tu seguridad para ir al Calvario. Dice, anda, pues es verdad. O sea, si al Señor le estaban crucificando y le estaban diciendo todas las cosas, a la Virgen le tuvieron que decir de todo menos bonita, vamos. Pero bendito olvido el que tuviste de tu seguridad. Yo ese misticismo lo empiezo a entender, pero todavía lo entiendo mejor cuando dice lo siguiente. Claro, y estabas allí no solo para acompañar a tu hijo en sus últimos momentos, sino para ofrecer a tu hijo por nosotros. Y dice a continuación, ya verás cómo esto que yo llamo misticismo de barrio, para la gente de barrio, es el que se entiende. Dice, o sea que le estuviste allí para ofrecerle por nosotros. Dice, entonces, si te olvidaste de tu hijo por nosotros, ¿a quién quieres más? ¿A Jesús o a nosotros? Digo, eso sí lo entiendo. Bueno, inmediatamente dice, a Jesús porque cumplías tu voluntad, pero yo, ¿a quién quieres más? A Jesús. Eso sí me llega. Claro, esta es Sor Patrocinio, es una de las figuras religiosas más importantes del siglo XIX. Más importante del siglo XIX. Bueno, pues ya tenemos la aparición de la Virgen, ya tenemos los estigmas y tenemos fuera a Olózaga.
¿Que se le ha olvidado Sor Patrocinio? No. Olózaga, en 1835, es la mano derecha de Mendizábal en el Ministerio de Hacienda. Se va a convertir en gobernador civil de Madrid y es uno de los jefes de la Milicia Nacional. La Milicia Nacional era un ejército que crea la Constitución de Cádiz, civil, además del ejército regular, pero con gente armada, con batallones y tal. Y ni corto ni perezoso, con todo esto, la Milicia Nacional, en el mes de noviembre de 1835, rodea el convento del Caballero de Gracia, rapta a Sor Patrocinio, un juez la instruye una causa judicial, porque en ese momento en España hay una guerra carlista, que es una guerra civil. Fernando VII ha muerto en 1833, su hermano Carlos reclama el trono y está la primera guerra carlista, que dura hasta 1840. Y de lo que se le acusa a Sor Patrocinio es de que se ha provocado las llagas para favorecer la causa de don Carlos. Por la mitad, incluso por una décima parte de esa acusación, a la gente se le fusilaba. Delito de alta traición, no sé qué. Pero ¿qué es lo que se le hace a Sor Patrocinio? No se la fusila. Se la saca del convento y se la lleva a la prisión. No. Se la lleva a una casa particular. Porque Olózaga está convencida, y además lo va a intentar, que va a salir de esa casa del bracete de Sor Patrocinio, incluso va a decirle, déjate de esto, cásate conmigo y déjate de monjíos. Claro, si Olózaga consigue esto, se viene abajo toda la aparición de la Virgen del Olvido, se viene abajo todo. Por eso la mete en una casa particular a cambio al cuidado de una señora y de su madre, y ya cuando no tiene nada que hacer, porque es que no la... Por su oposición y por gracia divina es que no la va a poder tocar ni un pelo, ya cuando ve que no tiene nada que hacer, la manda a la cárcel de mujeres, y de la cárcel de mujeres va al primer destierro. Y esta es la primera fase, de la vida de Sor Patrocinio, que yo creo que como primer programa lo podemos dejar aquí, diciendo, ¿qué pasará en la cárcel con Sor Patrocinio? Irá al destierro y después del destierro volverá otra vez al convento, a la comunidad de Caballero de Gracia, pero si es que mientras tanto se han disuelto las órdenes religiosas, ¿qué pasará con Sor Patrocinio y con la comunidad de concepcionistas franciscanas del Caballero de Gracia? Eso se lo cuento en otro programa.